El despertar del león. La humanidad, nunca más de rodillas. David Icke. Levantaos como los leones. ¿Qué es la libertad? Y podéis decir igualmente, ¿qué es la esclavitud y por qué su verdadero nombre ha crecido hasta un eco de vosotros mismos? Es trabajar para un sueldo que solo os permita tirar adelante en vuestros hogares en el día a día, como en una celda, dejando que los tiranos disfruten todos los placeres de la vida. Así para ellos aceptáis la sumisión telar y arado y espada y pala, queráis o no, os curváis para su defensa y alimento. Es ver a vuestros débiles hijos con sus madres languideciendo y sufriendo, cuando los vientos invernales son melancólicos y vuestros hijos están muriendo mientras hablo. Es codiciar por una comida que el hombre rico en su jolgorio arroja a los rollizos perros que se atiborran bajo su mirada. Es dejar que el fantasma del oro tome del trabajo 1000 veces más de lo que podría su riqueza en las tiranías del pasado. Los billetes y esta falsificación de títulos de propiedad, a los que atribuís algo de valor de la herencia de la tierra. Es sentirse esclavos por dentro y no tener un control firme de la propia voluntad, ser como a uno le hacen los demás. Y al final, cuando os quejáis con un leve murmullo y en vano es ver a los súbditos del tirano aplastar a caballo a vuestra esposa y a vosotros mismos y la sangre nutre la hierba como el rocío. Entonces es sentir la venganza que ansía ferozmente intercambiar sangre por sangre e injuria por injuria y no hagáis esto si sois fuertes. Esto es la esclavitud. Hombres salvajes o bestias feroces en una madriguera no habrían sufrido tanto como vosotros. Pero jamás conocieron semejantes adversidades. ¿Qué es libertad? Oh. ¿Pudieran los esclavos responder a esta pregunta desde sus tumbas? Los tiranos huirían como sombras borrosas. Hágase una gran asamblea de los intrépidos y los libres en alguna parte del territorio inglés donde las llanuras se extiendan con amplitud. El cielo azul en lo alto, la verde tierra sobre la que camináis, todo lo que es eterno será testigo de la solemnidad. Vosotros, que sufrís penas indecibles porque sentís o veis vuestro miserable país comprado o vendido y pagado con sangre y oro y hágase una enorme asamblea donde, con gran solemnidad, se declare con palabras ponderadas que sois, tal y como Dios os hizo, libres. Y estas palabras se convertirán entonces en el destino estruendoso de la opresión que late en cada corazón y cerebro más y más y más y humanos, levantaos como los leones después de un sueño profundo en un número invencible, dejad caer al suelo vuestras cadenas, que durante el sueño se hayan posado sobre vosotros, como el rocío. Vosotros sois muchos, ellos son pocos. Extracto de versos de La máscara de anarquía de Percy Bysshe Shelley, obra escrita después de la masacre de Peterloo que en 1819 llevó a cabo el gobierno británico en Manchester contra la población que se había reunido para exigir una reforma de la representación parlamentaria. Sí, si tu juicio no pierdes cuando todos lo pierden a pesar de que todos con la culpa te cargan. Si confías en ti mismo aunque todos lo nieguen, y también reconoces las dudas que te achacan. Si esperas sin descanso cuando es deber la espera, si engañado no engañas y si odiado no odias, ni mejor que tú eres ser fingiendo aparentas, ni hablas como quien sabe y tiene buena memoria. Si sueñas y no dejas de ti al sueño adueñarse, si piensas y no haces de tus ideas la meta, si encuentras por azar al triunfo y al desastre, y a los dos impostores como iguales aceptas. Si la verdad que dices el mundo hace mentira con malas intenciones, pero tú no te hundes, y cuando se destruye la obra de tu vida la comienzas de nuevo y todo reconstruyes. Si amontonas de golpe todo lo que has ganado y lo arriesgas sin miedo porque tú lo quisiste, y pierdes y te vuelves por donde hayas llegado sin perder la alegría, sin decir lo que fuiste. Si fuerzas a tu cuerpo, al corazón y al nervio a obedecer tu orden, aunque ya se decide, a aguantar el vacío de tu interior desierto porque tú se lo mandas y le dices resiste. Si hablando con el pueblo mantienes tu virtud, y andando junto a reyes te guardas natural, si amigos y enemigos saben que tú eres tuya todos los ayudas, sin quitar libertad. Si llenas el minuto fugaz e imperdonable de 60 segundos de trabajo escogido, tuya será la tierra, todo lo imaginable, y además, lo mejor. Serás hombre, hijo mío. Rudyard Kipling, traducción de Manuel Alfonseca. Ahora creo que sé, noche estrellada, pinta de azul y gris tu paleta, escruta un día de verano con ojos que conocen la oscuridad de mi alma.
sombras en la colina, esboza árboles y narcisos, captura la fría brisa del invierno en colores sobre la tierra de lino nevada. Noche estrellada, luminosas horas de brillante resplandor, torbellino de nubes en la niebla violácea se reejan en los ojos de Vincent de porcelana azul, los colores cambian de matiz, campos matutinos de trigo ámbar, rostros curtidos por el dolor, aplacado por la tierna mano del artista, ahora comprendo lo que tratabas de decirme, y cómo sufriste por tu lucidez, y cómo trataste de liberarles, no escucharon, no sabían cómo, tal vez escuchen ahora. Pero no sabían quererte, aún así tu amor era sincero, y cuando no te quedaba esperanza, en esa noche estrellada te quitaste la vida como suelen hacer los amantes. Yo podría haberte dicho, Vincent, que este mundo no se hizo para alguien tan bello como tú, como los extraños que conociste, el harapiento de andrajosa vestimenta, espina de plata, una sanguinolenta rosa, yace aplastada sobre la impoluta nieve, creo que ahora sé, lo que intentaste decirme, cómo sufriste por tu lucidez, y cómo intentabas liberarles, no te escucharon, aún siguen sin escuchar, y tal vez nunca lo hagan. Don Clean, traducción de Luis Beltrán. La historia humana. Hay una historia oriental que versa sobre un mago muy adinerado que tenía un gran rebaño pero que, al mismo tiempo, era un ser muy mezquino. No quería contratar pastores, ni quería construir una valla alrededor del prado donde pastaban las ovejas. En consecuencia, las ovejas con frecuencia salían al bosque, caían por precipicios y les ocurrían otras desgracias, aunque sobre todo huían, porque sabían que el mago quería su carne y sus pieles y eso no les agradaba. Al fin, el mago halló una solución. Hipnotizó a sus ovejas y las sugestionó, en primer lugar, de que eran inmortales y de que no les dolería ser despellejadas sino que, al contrario, les haría muy bien y sería muy placentero. Luego, de que el mago era un buen maestro que amaba tanto a su rebaño que haría cualquier cosa por él. Y, por último, de que si alguna vez les ocurría algo, sin duda no sería en aquel momento ni ese mismo día, por lo que no tenían ninguna necesidad de pensar en ello. Es más, el mago les dijo a sus ovejas que no eran ovejas. A algunas de ellas les dijo que eran leones, a otras que eran águilas, a otras que eran hombres y a otras que eran magos. Después de aquello, se terminaron todas sus preocupaciones por las ovejas. Nunca volvieron a huir, sino que esperaban tranquilamente el momento en el que el mago necesitara su carne y sus pieles. Esta historia es una buena ilustración de la posición en la que nos hallamos los seres humanos. G. I. Gurdjieff, citado por P. D. Ouspensky en su libro titulado In Search of the Miraculous, 1949. Nada es imposible a menos que creamos lo contrario. Imagina ser capaz de atravesar paredes. No tendrías que molestarte en abrir las puertas. Podrías pasar a través de ellas. No tendrías que rodear edificios. Podrías acceder y salir de ellos a través de sus paredes y columnas. No tendrías que rodear las montañas. Podrías entrar en ellas directamente. Cuando tuvieras hambre, te bastaría con llegar a la puerta de la nevera sin necesidad de abrirla. Nunca podrías quedarte fuera del coche por haberlo cerrado accidentalmente. Podrías atravesar su puerta. Imagina ser capaz de desaparecer y reaparecer a voluntad. En lugar de conducir a la escuela o al trabajo, podrías desvanecerte y volverte a materializar en tu clase o en tu oficina. No necesitarías un avión para visitar lugares lejanos, porque podrías desaparecer y aparecer donde quisieras. Nunca te verías atrapado en un atasco de tráfico durante las horas punta. Tú y tu coche desapareceríais y os volveríais a materializar en vuestro destino. Imagina tener ojos con rayos X. Serías capaz de ver los accidentes desde cierta distancia. Después de desaparecer y materializarte en el lugar del accidente, podrías ver exactamente dónde están las víctimas, incluso aunque estuvieran sepultadas por los restos. Imagina ser capaz de alcanzar el interior de objetos sin necesidad de abrirlo. Podrías extraer el fruto de la naranja sin necesidad de pelarla ni cortarla. Serías un gran cirujano porque tendrías la capacidad de reparar los órganos internos de los pacientes sin siquiera cortar la piel, lo cual reduciría en gran medida el dolor y el riesgo de infección. Simplemente, alcanzarías el interior del cuerpo de una persona, atravesándolo por la piel, y harías la delicada operación. Imagina lo que podría ser un delincuente con tales poderes.
Podría acceder al banco más vigilado. Podría ver a través de las macizas puertas de las cámaras acorazadas, alcanzar el interior y llevarse su contenido. Podría luego salir y las balas de los policías pasarían a través de su cuerpo. Con estos poderes, ninguna cárcel podría encerrar a un delincuente. Nadie nos podría guardar secretos. Nadie nos podría ocultar tesoros. Ningún obstáculo nos detendría. Seríamos verdaderos trabajadores milagrosos, logrando proezas que superarían la comprensión del común de los mortales. También seríamos omnipotentes. ¿Qué ser podría poseer estos poderes de Dios? Respuesta. Un ser de un mundo de dimensión superior. El físico Michio Kaku, autor de Hiperespacio. Una odisea científica a través de universos paralelos, distorsiones del tiempo y la 10ª dimensión. La humanidad se halla en una bifurcación, y ya no podemos perder más tiempo mirando el mapa y preguntándonos qué dirección tomar. Después de todo, apenas es una elección. Una carretera lleva a una dictadura fascista / comunista que controlará cada aspecto de nuestras vidas, inclusive nuestros pensamientos. La otra abrirá la puerta de la libertad y la posibilidad hasta una magnitud que nunca hemos experimentado en el mundo tal y como lo conocemos. Muy difícil, ¿no? Elegir entre una cárcel y el paraíso. Caramba. Decisiones, decisiones, decisiones. Para seguir la táctica del avestruz uno tiene que estar arrodillado. Si un tornado se acercase a nosotros, ¿cuál sería la reacción más apropiada? Emplear la táctica del avestruz y convencernos de que no se está acercando. Eso durante un rato estaría bien, pero el tornado seguiría acercándose y nuestro trasero seguiría estando fuera, obstruyendo su paso. La ignorancia puede ser felicidad, pero luego ¿no es mucho más inteligente admitir que hay un tornado, ponernos en pie, darnos la vuelta y encararnos a él? Con ello tendremos el control de la situación y el poder para actuar a fin de evitarlo. Hoy en día la humanidad tiene ante sí esta elección. Recuerda, la ignorancia puede ser felicidad pero solo durante un tiempo. Tras. Cariño, ¿quién puede ser a estas horas de la noche? Capítulo 1. Soy David Icke. El único tirano que aceptaré en este mundo es la pequeña voz silenciosa del interior. Mahatma Gandhi. He vivido una vida insólita. Bien, muy insólita según los criterios de la mayoría de las personas, pero para mí ya no tiene nada de inusual. En algún momento sí que lo tuvo, a decir verdad. Un día era un respetado presentador de televisión, y al siguiente era la figura tal vez más ridiculizada en la historia de Gran Bretaña. ¿Qué ocurrió? Desperté. Irónicamente, mientras el mundo me tachaba de loco, yo estaba recobrando mi cordura. Estaba tomando conciencia, por lo menos un poco más. De hecho, el yo en el contexto de estas palabras no significa yo. Es una experiencia llamada David Icke. El verdadero yo, el yo eterno, es la conciencia que estaba tomando con la que estaba volviendo a conectar mientras que David Icke, mi personalidad humana o mi experiencia, estaba siendo calificado de demente. La humanidad está profundamente confundida con la diferencia entre el verdadero yo, la conciencia, que es su yo eterno, y lo que llamamos cuerpo / mente / personalidad humana. El primero es quién somos y el segundo es lo que estamos experimentando. Esta confusión lleva a miles de millones de personas a experimentar falsas identidades, creyendo que así es como son realmente. Soy Ethel Brown y soy Charlie Smith y nací aquí y trabajo allí y me gusta ir a España de vacaciones. Así, la consideración de sí mismas está profundamente limitada. No puedo, soy un hombre común, no tengo poder. Esta situación encaja en las redes de manipulación y control mundial porque, obviamente, es mucho más fácil guiar y reprimir a millones de Ethel Brown y Charlie Smith que a millones de personas que saben que su estado primordial es la eterna conciencia. Todo lo que existe, ha existido y existirá jamás. No somos nuestros cuerpos. Somos una conciencia infinita que está viviendo una experiencia a través de nuestros cuerpos. Permitidme aclarar de dónde vengo desde el inicio del libro, porque todo lo que leeréis se relaciona con esto, inclusive mi propia experiencia. Vivimos en un universo virtual, muy bien simbolizado en la trilogía cinematográfica de Matrix, pese a que hay mucho más que lo que se explica en estas películas. No somos nuestros cuerpos, ni siquiera nuestras mentes.
Estos son vehículos que nos permiten experimentar la realidad virtual, una versión sumamente avanzada de Internet en muchos sentidos, tal y como veremos. Si uno quiere acceder a Internet y experimentar lo que nos ofrece, no le basta con entrar al sistema. Necesita un conducto o interfaz que le permita conectarse. A esta interfaz la llamamos ordenador, y el universo de la realidad virtual funciona básicamente del mismo modo, a pesar de que, por supuesto, en un nivel mucho más sofisticado. El verdadero yo, la conciencia, no tiene ningún aspecto en su estado eterno e infinito. Solo es conciencia. La interfaz que utiliza la conciencia es el sistema informático que llamamos mente y cuerpo humanos. El cuerpo es el ordenador más evidente cuando observamos las pruebas, y su sistema de comunicación es lo que llamamos mente. O, mejor dicho, la mente. Hablamos sobre mi mente, su mente, sus mentes, etc., pero yo sugiero que solo hay una mente. La mente. Es la interfaz que conecta la conciencia con el universo de la realidad virtual, y todos, desde un partidario de la nueva era hasta un banquero de Wall Street, están expresando distintos aspectos de la mente, siempre y cuando no tomen conciencia y se den cuenta de que ellos no son su cuerpo ni su mente. En ese caso, pueden abrir la mente a la conciencia y tomar conciencia de su verdadero ser. Podríamos decir que es un estado de verdadera conciencia del yo, en contraposición al falso yo mental. ¿Quién soy yo? Muy pocas personas saben la verdadera respuesta, a pesar de que cada vez hay más personas que sí, porque han estado coaccionadas y manipuladas para considerar que son sus mentes y sus cuerpos. Se miran al espejo y dicen esa soy yo, y escuchan la interminable charla del pensamiento que dice en su cabeza. Esa soy yo. Pero no es así. Ese yo no es en absoluto el yo. Es un vehículo por el cual el verdadero yo, la conciencia, experimenta esta realidad. La humanidad ha estado engañada en demasiados sentidos y de sobradas maneras para identificar el yo con la mente y el cuerpo. Esta falsa identidad encierra nuestra atención, nuestra conciencia, en el cuerpo y la mente, y la desconecta así de nuestro verdadero yo, la conciencia. Esta situación es crucial para nuestra experiencia y para el mundo que creamos a nivel colectivo, puesto que sus perspectivas son extremadamente dispares. La conciencia sabe que todo es uno, mientras que la mente ve todo en términos separados y divididos. No es erróneo que la mente esté al servicio de la experiencia de la conciencia, ya que ese es el rol que debe desempeñar. El problema empieza cuando pensamos que nosotros somos nuestros cuerpos y nuestras mentes. Entonces nos vemos atrapados en una ilusión que creemos real. Es la mente la que nos proporciona la experiencia en este reino de formas o de cosas, cuando descodifica la realidad vibracional en ilusiones, tales como el tiempo, el espacio y una aparente fisicalidad, muy parecido a un ordenador que descodifica la información de un disco de software en imágenes, texto y gráficos en la pantalla. El tiempo, el espacio y la fisicalidad no son más que construcciones ilusorias que experimentamos a través de los sistemas de descodificación de nuestra mente y nuestro cuerpo, tal y como explicaré detalladamente. Es muy simple cuando uno descubre cómo funciona todo, y extraordinario cuando descubre cómo difiere la realidad física de aquello que pensamos que es. El mundo físico que vemos fuera de nosotros solo existe, con esa apariencia, en nuestro cerebro. ¿Te parece ridículo? ¿Imposible? No, sencillamente es cierto. No vemos a través de nuestros ojos. Vemos mediante los sistemas de descodificación de nuestro cerebro. Los ojos convierten la información vibracional en señales eléctricas que el cerebro descodifica para construir nuestra realidad física. Toda la información es la misma con distintas formas, sea vibracional, eléctrica, química o cualquier otra. El medio de comunicación es distinto, pero es la misma información con distintos formatos. Es como un hombre trajeado que le da un papel a una mujer con un vestido y ésta a su vez se lo da a un tipo con camiseta. Tal vez el medio de comunicación parezca distinto, pero la información sigue siendo la misma. Este principio se aplica al cuerpo ordenador que comunica y descodifica la información vibracional, eléctrica, electromagnética y química. El libro que tienes delante solo existe con su aparente forma física en tu cerebro, y lo mismo ocurre con todo lo demás que ves, inclusive el sol, la luna y las estrellas, que parecen tan lejanas.
Toda visión, sonido, tacto, olor, color, temperatura y la experiencia de la distancia, la solidez e incluso el movimiento, es información vibracional, longitudes de onda descodificadas por los 5 sentidos y el cerebro y convertidas en la ilusión de que la fisicalidad está ahí fuera. La realidad es que no hay una ahí fuera cuando se trata del mundo físico. Tú sientes que estás sosteniendo físicamente el libro, de acuerdo, igual que yo siento el teclado a medida que escribo en él. Pero tus manos y las mías están convirtiendo información vibracional del libro y del teclado en señales eléctricas que descodifica el cerebro y se convierten en la sensación física de sostener el libro y escribir en el teclado. Hablaré de esto más detalladamente a medida que avance el libro, porque es fundamental para comprender lo que realmente está ocurriendo en este mundo. A la mayoría de las personas le parecerá asombrosa y extravagante buena parte de la información que voy a explicar sobre muchos temas, pero ¿qué diablos puede ser más extravagante que el hecho de que tú no estés siquiera sujetando el libro que estás leyendo? El mundo no solo es un poco distinto de cómo pensamos que es, sino que no tiene nada que ver con nuestra idea de él. Me resulta cómico oír comentarios del tipo: y que está loco por una perspectiva que, cuando se trata de rarezas, no está siquiera a la altura de la realidad misma. Y que está loco. ¿De veras? ¿Crees que es aire lo que estás respirando ahora? La mente percibe la realidad en términos de distanciamiento, estructura, lenguaje, jerarquía, leyes, tiempo, espacio e individualidad. Esa es su tarea. Ofrecer a la conciencia una experiencia de tales cosas. El problema es que la humanidad se ha identificado tan completamente con la mente y su percepción, que las personas creen que su experiencia es lo que verdaderamente son. Es como estar delante de un teclado con el ratón en la mano y ver todo tal y como lo ve el ordenador. De pronto, toda nuestra creatividad y singularidad está perdida en el software universal que hay en todos los ordenadores. Lo mismo ocurre con los seres humanos cuando nos identificamos con la mente y el cuerpo y olvidamos nuestra verdadera naturaleza infinita. Sin embargo, no solamente olvidamos. La red de familias cruzadas entre sí de la que he estado hablando a lo largo de todos estos años nos ha estado manipulando para olvidar. Las personas de las sombras, como yo las llamo, saben cómo creamos la realidad, y su objetivo es que permanezcamos en la mente, fuera de la conciencia, pues así somos más fáciles de controlar. Nos encierran en el nivel de la percepción del cuerpo y la mente y luego programan el sentido de la realidad, controlando la información y las influencias electroquímicas que recibimos. Una vez más, explicaré todo esto a medida que avancemos. Las personas hablan sobre el consciente y el subconsciente y pronuncian frases como recobrar la conciencia. Yo estoy utilizando el término conciencia de un modo muy distinto, especialmente con la C mayúscula para destacar que todas las conciencias son una conciencia que se expresa de maneras infinitas. Cuando hablo de la conciencia, me refiero a ese nivel de la conciencia que es eterno e infinito. Nuestro estado primordial. Es la conciencia única e infinita que lo sabe todo, que tiene todas las posibilidades y que es consciente de sí misma. Todo es una expresión de esa única conciencia. Tiene que ser así porque eso es todo lo que existe. Pero no todo está en el mismo estado de conciencia y, comparado con la conciencia que es consciente de sí misma, la mente es como el tonto del pueblo. Se dice que la conciencia de uno mismo, el ser conscientes de la propia existencia, es la definición de ser consciente. No estoy de acuerdo. La conciencia de uno mismo tal vez signifique que uno es consciente de su propia existencia, pero no que sea consciente en el sentido del término que estoy empleando aquí. La mente tiene conciencia de sí misma, sobre todo de su falsa identidad, de ser Ethel Brown o Charles Smith y las historias que los acompañan. Pero si la mente se convierte en un circuito cerrado, en una mente cerrada como le ocurre a la mayoría de las personas, no es verdaderamente consciente en el sentido de la conciencia eterna o conciencia infinita. Estará funcionando con un sentido de la conciencia, la posibilidad y la propia identidad esencialmente limitado. Si eres nuevo en este tema, tal vez necesites asimilar muchas cosas, pero será muy sencillo en cuanto ates los cabos. Las mentes excelentes y las menos excelentes piensan de forma similar. Las mentes se comunican a través del pensamiento. Nunca dejan de pensar. Los humanos son adictos a pensar porque son adictos a la mente y creen que eso es lo que son.
A su vez, los pensamientos se convierten en emociones, que son la reacción de la mente y el cuerpo al pensamiento, y por eso los humanos también son adictos a ellas. Uno ni siquiera tiene que experimentar algo directamente para activar una respuesta emocional. Le basta con pensarla. Vivimos en un mundo construido por la mente, lleno de personas de la mente, y por eso la mente es Dios. Tiene una mente excelente. Tiene una mente increíble. ¡Qué mente tan brillante! La mente es todo en una realidad ideada por la mente, y por eso el intelecto es un objeto de adoración en el llamado mundo moderno. Ser intelectual o académico es una confirmación, según nuestro distorsionado entendimiento, de que somos inteligentes. Bien, depende de lo que queramos decir con inteligente. La definición del diccionario es mentalmente ágil y original. Brillante. Mentalmente ágil, bien, pero ese es el papel de la mente, resolver los asuntos mediante el pensamiento. Original. No es cierto. La originalidad surge de la conciencia, no de la mente. Brillante. De nuevo, ¿qué se quiere decir con brillante? Si significa la capacidad de almacenar numerosos datos en la memoria y evocarlos a voluntad, se trata nuevamente de la función de la mente. Aquello que llamamos inteligencia viene de la mente, mientras que la sabiduría viene de la conciencia y, tal y como he estado diciendo durante años, la inteligencia sin la sabiduría es la fuerza más destructiva de la Tierra. Por ejemplo, requiere de mucha inteligencia fabricar una bomba atómica, pero no es sabio hacerlo. Existen cantidad de personas inteligentes, pero no tantas personas sabias, puesto que la percepción de la humanidad está dominada por la mente, el conducto informático, en lugar de por el verdadero ser. Durante más de 20 años he estado hablando ante distintos públicos en más de 50 países, y sin lugar a dudas, son las personas intelectuales y las académicas las más incapaces de responder a cualquier asunto fuera de lo habitual, y eso se debe a la mente. Están tan encarcelados por la mente que no pueden computar información ni conocimientos inspirados por la conciencia. Para ellos es un mundo extraterrestre, como la dimensión desconocida. Sin embargo, es a ellos a quien se les reconoce su inteligencia y son ellos quienes dirigen las instituciones y controlan y guían a la sociedad. El sistema elaborado por la mente es el que arroja robots hechos de mente para que administren el sistema ideado por la mente. Es un ciclo que se perpetúa una década tras otra. Mientras la mente se comunica mediante el pensamiento, la conciencia nos habla mediante el entendimiento. También se llama intuición. No es algo que uno piense. Es algo que siente, algo que simplemente sabe. Todos tenemos esta intuición hasta cierto punto. Es esa sensación de que uno sabe algo pero no sabe por qué lo sabe. Solo sé que debo conocer a esa persona, ir aquí, estar allí. Normalmente no hay palabras, en la mente, para explicar este saber, este impulso para hacer algo, pero viene de algún lugar profundo en nuestro interior. Sí, de la conciencia. El dominio de la mente sobre nuestra percepción de la realidad cierra la puerta de la intuición, porque si seguimos a nuestra sensación, entonces la mente deja de ser la que gobierna, deja de tener el control. Por supuesto, va a luchar para mantener su lugar destacado. ¿Cuántas veces has tenido una intuición o un poderoso impulso por hacer algo solo porque el parloteo de tu cabeza te disuadía de ello? No puedes hacer eso. ¿Qué pensará tu familia, tus vecinos y tus compañeros de trabajo? Es irresponsable. Tienes compromisos y deberes, ¿y qué hay de tu carrera profesional? Vas a decepcionar a los demás y a ti mismo. No puedes hacer todo lo que se te antoje. No es lógico. Ah, sí, lógica. Un método de razonamiento. ¿Pero qué es la razón? Las definiciones del diccionario son clásicas. Capacidad del pensamiento lógico, racional y analítico. Inteligencia. Buen juicio. Sensatez. Estado mental normal. Cordura. Mente, mente, mente. Capacidad del pensamiento lógico, racional y analítico. Inteligencia sin duda se refiere al intelecto o la mente, pero el buen juicio y la sensatez. ¿Con qué criterio se rigen, si se puede saber? El dominio que ejerce la mente sobre nuestra realidad significa que todo está definido desde la perspectiva de la mente. El buen juicio, la sensatez es simplemente una definición de la mente. ¿Qué ocurre si la mente solo conoce una fracción de lo que existe, y ese es el caso?
Te creerías la definición del tonto del pueblo del buen juicio, la sensatez y actuarías acorde con ella sin cuestionarla. Eso sería de locos, pero es precisamente lo que están haciendo cada día casi 7.000 millones de personas. Si te asomaras a la ventana una buena mañana soleada creerías que es sensato tomar el té en el jardín junto a tu familia, o tumbarte en una hamaca a tomar el sol. Si tuvieras mayor conciencia de las cosas y dijeras que se está acercando un tornado, lo que antes parecía un buen juicio, un buen criterio, ahora parecería una gran estupidez. Lo mismo ocurre con el grado de conciencia sumamente distinto entre la mente y la conciencia. Cuando uno abre su mente a la conciencia se da cuenta de lo limitada e incluso estúpida que es la mente cuando funciona como un circuito cerrado y solo es consciente de la realidad que percibe mediante los 5 sentidos. También comprende que aceptar que la mente es el árbitro del buen juicio, la sensatez es una idea descabellada. Hablando de eso, me encanta esa tercera definición de la razón. Un estado mental normal. Cordura. La ilusoria perspectiva de la mente es el punto desde el cual se filtra y se juzga todo y a todos. Si uno dice cosas que superan la capacidad de comprensión de la mente, debe, por definición, ser una persona demente y no estar en un estado mental normal. Por eso he dicho tantas veces que me gusta que me llamen loco, porque eso es lo que confirma mi cordura. Gracias a todos los que les incumbe. No ser tan estúpidos. Todo es energía en distintas formas. Científicos japoneses han demostrado que los cuerpos brillan y emiten luz que aumenta y disminuye con el paso del día. En un estudio colocaron cada 3 horas a 5 hombres sanos que se habían ofrecido voluntarios, desnudos de cintura para arriba, frente a unas cámaras y completamente a oscuras durante 20 minutos. Los investigadores encontraron que el brillo del cuerpo aumentaba y disminuía a lo largo del día, siendo el punto más bajo a las 10 de la mañana y el más alto a las 4 de la tarde, descendiendo gradualmente a partir de esa hora. Se cree que estas fluctuaciones en las emisiones de energía están vinculadas al reloj biológico del cuerpo. El cuerpo y la mente son energía, como todo, y ésta puede huir libremente, una mente abierta, o ser densa y pesada, una mente cerrada, en función del estado de ánimo de cada uno. Nada provoca más que esta energía se densifique que el miedo y las creencias rígidas. Un fenómeno llamado mapeo cerebral significa que las creencias rígidas se perpetúan a medida que el cerebro filtra la realidad para que ésta se ajuste a sus creencias. Aquellos que están en las sombras tratando de controlar los acontecimientos del mundo están persiguiendo nuestra mente, nuestras creencias. Apenas les importa qué creencias tengamos, ya sean religiosas, políticas, etc., siempre y cuando tengamos alguna. Cualquiera de ellas limita nuestra capacidad para ver desde todos los ángulos, y también les permite confrontar creencias para dividir y gobernar. Las mentes abiertas que se pueden expandir para conectar conscientemente con la conciencia infinita son la peor pesadilla para los manipuladores, que han estructurado la sociedad para hacer todo lo posible por evitar este despertar, esta apertura de la mente. Las creencias rígidas pueden incluso verse en el modo en que las neuronas se conectan en el cerebro, porque forman una red eléctrica que representa la rigidez de la percepción, y las neuronas se activan según la secuencia que representa la creencia. Estas redes se llaman mapas cerebrales, y se puede resumir con la frase: las neuronas que se activan juntas, permanecerán conectadas. David Scheinberg, un psiquiatra estadounidense del William Alanson White Institute of Psychiatry de Nueva York, dice que los pensamientos son vórtices de energía que pueden volverse rígidos e inexcibles. Estos vórtices son otro nivel del proceso que conecta con las redes neuronales y crean la secuencia rígida y repetitiva según se activan. Scheinberg sugiere que estos vórtices rígidos y densos se manifiestan en opiniones rígidas, en una percepción inexcible de la realidad y en puntos de vista inamovibles. También en las opiniones y las creencias arraigadas que crean los densos vórtices y las rígidas redes neuronales. Son estas redes y estos campos de energía de escasa vibración, distintas expresiones de las mismas creencias, los que cierran los canales, nos retienen en la realidad de 5 sentidos y bloquean la conexión consciente con la conciencia infinita. Son niveles eléctricos y vibracionales del proceso de filtrado en el que el cerebro elabora la información a fin de que encaje con sus creencias.
Significa que algunas personas ven el vaso medio lleno y otras lo ven medio vacío. Algunas personas ven siempre el lado positivo y otras solo ven el lado negativo. Estos mapas cerebrales de redes neuronales que se activan en una secuencia repetitiva son como los programas de software que se ejecutan en un ordenador. Nunca cambian hasta que reescribimos los códigos de software o cambiamos el disco. La mayoría de las personas nunca lo hacen, y por eso son tan predecibles y su percepción y comportamiento están tan limitados. Cuando nos deshacemos de un pensamiento tan rígido, la red neuronal se parte y se forma otra para encajar con la nueva realidad. De este modo, el proceso de filtración cambia y podemos descodificar otros campos de posibilidad a los que antes no teníamos acceso. Esta situación la experimentamos como algo que nos cambia la vida, o como una ola repentina de nuevas oportunidades que no se habían presentado antes. Estas oportunidades siempre han estado allí, en la masa de energía dentro de todas las posibilidades. Solo que la creencia de la persona provocaba que el cerebro no las leyera ni las manifestara en la experiencia física. Los pensamientos rígidos y las emociones de escasa vibración, especialmente el miedo, provocan que nuestros campos de energía tengan una densidad de vibración lenta, lo cual crea un cortafuegos con la conciencia infinita. ¿Cómo llamamos a las personas que no son muy brillantes? Las llamamos estúpidas densas en inglés. Tras mi primer despertar en 1990, empecé a decir cosas que desbordaban las creencias de la mayoría de las personas, y sus mapas cerebrales se activaron para calificarme de loco e incluso de persona peligrosa. En realidad, lo que estaba ocurriendo es que estaba saliendo de mi mente y accediendo a la conciencia. Mentirse a sí mismo. Una importante expresión de estos mapas cerebrales es un fenómeno llamado disonancia cognitiva. Se trata de un desequilibrio de la mente y las emociones que mantiene a la humanidad en una condición de ignorancia y servidumbre. Comprender la disonancia cognitiva es entender buena parte de la condición humana. Tal vez suene muy culto o parezca que provenga del mundo nebuloso de la jerga intelectual, pero realmente es muy sencillo. Básicamente significa tener dos ideas contradictorias entre sí, que principalmente se manifiestan con una creencia que se contradice con la experiencia, la información o el comportamiento. La disonancia, discordia, cognitiva, conocimiento, conciencia, es un estado de estrés y desasosiego interior provocado por la no correspondencia entre la creencia de una persona y su experiencia, conducta o los hechos que tiene ante sí. Con esta corta frase he descrito a la mayor parte de la humanidad y por qué el mundo es como es. Esta sensación de desasosiego insiste en que resolvamos la contradicción, lo que normalmente hacemos mintiéndonos a nosotros mismos o autoengañándonos. Los humanos están constantemente en un estado de disonancia cognitiva, y aquellos que desean controlarnos explotan esta situación sin piedad. Cállate, no quiero escucharlo es una expresión de la disonancia cognitiva, o un esfuerzo por evitarla. ¿Cuántas veces hemos oído decir esto cuando una creencia muy arraigada topa con cierta información que se contradice con su realidad? Estas palabras revelan lo que ocurre cuando las pruebas se contradicen con las creencias y las percepciones. A fin de mitigar la disonancia, el estrés provocado por la contradicción, las personas normalmente, a. descartan la información que se opone a sus creencias sin investigar nada o, b. cambian sus creencias y asunciones a la luz de la nueva información o experiencia. Esta última opción hace que la disonancia cognitiva sea algo positivo. Uno aprende de la nueva información y la experiencia y expande su conciencia. Desafortunadamente, sin embargo, la mayoría de las personas toman la otra ruta e intentan proteger sus creencias de cualquier contradicción, lo cual es especialmente cierto con los creyentes religiosos, los académicos, los científicos, los médicos y aquellos con una perspectiva política o cultural muy arraigada. Si tienen que elegir entre sus creencias y una comprensión más amplia, siempre se decantan por sus creencias. Eso significa que en su propia mente deben desacreditar al mensajero y que es un guiado para, de algún modo, encontrar una explicación convincente y dejar sus creencias intactas. La sociedad escéptica estadounidense en realidad es una sociedad con disonancia cognitiva. Su función no es cuestionar información y creencias que se oponen a las suyas, sino desacreditarlas por temor a hallar defectos a sus propias creencias.
Cuanto más comprendamos la verdadera naturaleza de la realidad, más ridículas nos parecerán las explicaciones de los defensores de la academia. En una universidad del Reino Unido hay una parapsicóloga que constantemente desacredita las experiencias paranormales y cercanas a la muerte con términos que a uno le hacen temblar. En una ocasión dijo que las experiencias cercanas a la muerte después de que un gran número de personas haya explicado haber abandonado su cuerpo y regresado a él se deben a que el cerebro recuerda su vida en el momento de morir. Bien, ¿cómo puede estar recordando el hecho de optar sobre su cuerpo y observarse desde arriba? Es una locura. Pero así es como funciona la disonancia cognitiva. Las creencias empañan el juicio a medida que las neuronas se activan con su secuencia repetitiva, y ni siquiera permiten ver las contradicciones más obvias. George Orwell llamó aceptación de principios contradictorios a lo que actualmente llamamos disonancia cognitiva. La capacidad de albergar dos creencias contradictorias y aceptar la veracidad de ambas. Su frase "la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza" reproduce el autoengaño de la disonancia cognitiva. Es una pandemia humana y resulta crucial para el éxito del sistema mundial de control que he estado tratando de exponer durante 20 años. También es un fenómeno de la mente, no de la conciencia. La voz silenciosa. La mayoría de las personas es tan prisionera de su mente que rara vez siente los impulsos de su saber intuitivo, lo que algunas personas llaman la voz silenciosa. La mente habla en voz alta, y cuanto más alto mejor. Le encanta mantener el ambiente ruidoso y aumenta los decibelios cuando es necesario para asegurarse de que el parloteo interminable, irrelevante e irreactivo de la mente, ahoga la voz silenciosa de la conciencia. ¿Qué dijo mi intuición? Disculpa. No puedo oírte. He dicho, ¿qué es lo que dijo mi intuición? Oh, olvídalo, ya se me ha ido. Todo tiene conciencia de algún tipo, y sin duda la mente también. Es consciente de que si permite que la conciencia se exprese en esta realidad, se han terminado sus días de dominio. No quiere que eso ocurra y está tan engañada que, por razones que explicaré más adelante, actúa para cerrar los canales con la conciencia, alentada por las familias selectas de la conspiración mundial y sus redes de sociedades secretas. Estas familias utilizan el conocimiento que estoy destacando aquí para encerrar a la población en las cárceles de la mente. Más adelante detallaré cómo lo consiguen, pero una de sus formas predilectas es destruyendo el silencio y haciendo que las personas teman el silencio. Obviamente, la voz silenciosa habla con más claridad cuando hay silencio, y no se comunica tanto con palabras como con conciencia y saberes. Con todo, ¿cuántas personas siguen sentándose en silencio? En todas partes el mundo moderno está destruyendo el silencio, y no es casual en el Sancta Sanctorum de la conspiración. La conciencia nos habla a través del corazón, y por eso tendemos a sentir la intuición en el área del pecho. No me refiero al corazón físico, sino al espiritual, que podemos sentirlo en el centro del pecho. Es un vórtice o chakra cuyo significado es rueda de luz, que conecta el nivel físico con nuestros niveles superiores de conciencia que trascienden los 5 sentidos. De ahí que el corazón físico se utilice para simbolizar el amor. Viene de la pérdida de comprensión del verdadero significado del corazón en este contexto. Cuando sientas un gran amor o compasión, trata de notar de nuevo cómo lo sientes en el centro del pecho, en la ubicación del chakra o vórtice del corazón a través del cual también sentimos nuestro saber intuitivo. Cuando alguien está tratando de tomar una decisión, decimos: ¿qué te dice el corazón? ¿O qué es lo que sientes? El chakra del corazón, el anahata, es nuestra principal conexión con la conciencia que está más allá de este mundo ilusorio, mientras que nuestra cabeza, la mente condicionada, ha caído en la trampa del pensamiento, que se ajusta a las normas y regulaciones de la realidad de los 5 sentidos. La mayoría de las personas está encarcelada en su cabeza, que ha sido adoctrinada para creer la versión oficial de lo que es correcto y lo que no, lo que es moral e inmoral, lo que es sensato o descabellado. Las normas de la sociedad. Se trata de una expresión de la conciencia ligada a la tierra, la mente de 5 sentidos, que cada día se manipula para aceptar una versión de la realidad y la posibilidad que se ajusta al plan de aquellos que tratan de tener el control. Se basa en las limitaciones, las normas y las regulaciones y la mentalidad de no puedo y no puedes.
Ve por qué no se puede hacer o no se debería hacer una cosa, pero rara vez ve por qué puede o por qué debería hacer una cosa. También está petrificada por el miedo, y eso mantiene encerrada a la humanidad en una cárcel mental y emocional. El corazón, la intuición, sin embargo, es nuestra conexión con el yo infinito que trasciende los 5 sentidos. Tiene su propio campo electromagnético y su propia percepción de la realidad. El corazón siente más que piensa y tiene saberes más que información de segunda mano cosechada de la máquina de adoctrinar. Algunos lo llaman inteligencia innata, inteligencia que supera el mero conocimiento. La mayoría de las personas tienen una lucha interna entre lo que piensan y lo que sienten. Lo que les dice su cabeza que deben hacer y lo que intuitivamente creen que deben hacer. Casi siempre gana la cabeza. Es más fácil, o por lo menos así lo parece, en una sociedad de mentes que se basa en la imposición de pensamientos y creencias. En cuanto el sistema ha decidido e impuesto las normas a través de la educación, la ciencia, los medios de comunicación, la medicina, etc., cualquier rebelde o libre pensador está sujeto al ridículo o a las condenas, en mi caso a ambas cosas, por el crimen de ser diferente, o por oponerse a esta ridícula versión limitada de la realidad y la posibilidad. Hay un dicho japonés que revela este proceso de forma excelente. No seas el clavo que destaca por encima del resto porque serás el primero en ser golpeado. La mente mantiene la cabeza gacha. La conciencia dice: Dios, estoy aquí. Fascismo psicológico. Cualquiera que siga verdaderamente a su saber intuitivo en lugar de aquel en el que la han adoctrinado, se verá enfrentado al ridículo y a las condenas de los fascistas psicológicos. Estos no son solo los que llevan botas militares y ridículos bigotes. Son padres, amigos, compañeros y, si estás en la esfera pública, los periodistas y el público en general. En realidad, cualquier persona que te haga la vida difícil o desagradable por ser distinto. Esta reacción está extensamente codificada en la psique humana por medio del poder de la programación genética y el dominio de la mente. Fijémonos en lo crueles que pueden ser los niños en la escuela con cualquiera que sea distinto. Casi toda la raza humana está completamente adoctrinada por las normas implantadas desde fuera que bombardean la mente desde que nace hasta que muere. No comprende que su pensamiento normal es su cárcel individual y colectiva. Tal es su perplejidad, que no solo contribuye cada minuto a su propia esclavitud, sino que también defiende fervientemente el sistema de control ante cualquiera que cuestione o desafíe los fundamentos y las asunciones sobre los que se basa. Como dice Morfeo en la primera película de Matrix. La Matrix es un sistema, Neo, y este sistema es nuestro enemigo. Cuando estás dentro, y miras a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? Empresarios, profesores, abogados, carpinteros, las mismas mentes de las personas que intentamos salvar. Pero hasta que lo hagamos, estas personas son parte de este sistema, y eso las convierte en nuestros enemigos. Tienes que comprender que la mayoría de estas personas no está preparada para la desconexión. Y muchas sí dependen tanto del sistema que lucharán para protegerlo. No comparto la idea de los enemigos, eso es propio de la mente, pero describe con bastante precisión la percepción humana del sistema que la esclaviza. Es lo que yo denomino perspectiva de la Tierra plana. Cuando la norma decía que la Tierra era plana, cualquiera que afirmara lo contrario era ridiculizado y condenado, incluso encarcelado o asesinado. Cuando la norma cambió con el aluvión de pruebas de que la Tierra era esférica, los roles se intercambiaron inmediatamente y cualquier persona que afirmara que era plana era tildada de quiada. Las normas mandan, ¿está claro? Establece las normas y controlarás la percepción y el comportamiento humano. Por eso es tan importante exponer la insensatez de las normas. Aquellos que se dejan llevar por su intuición siempre atraen la atención de la policía del pensamiento, porque la cabeza y el corazón, la mente y la conciencia, ven la realidad desde puntos de vista completamente distintos. La mente de 5 sentidos que está desconectada de la conciencia está enfrascada en una violenta e interminable batalla con la intuición, provocada por el miedo a perder su aparente poder sobre los eventos y el comportamiento. Si alguien dijera que su intuición le dice que hay bandidos por las esquinas y que deberían darse la vuelta, la mente de estas personas le pediría pruebas. Le dirían que no fuera tan estúpido y que dejara de fastidiarles el paseo.
Del mismo modo, hay personas que se negaron a subirse a un avión que posteriormente se estrelló porque tenían una sensación, una intuición de la conciencia. Aunque estas personas hubieran advertido a los demás pasajeros que bajaran del avión, la mayoría habría permanecido en él. Sus cabezas les habrían dicho que la probabilidad de estrellarse era mínima y que, en cualquier caso, necesitaban llegar a su destino para asistir a una reunión de negocios o a una cita. Además, los grandes avances en el conocimiento, inclusive de la ciencia, son invariablemente el resultado de la intuición, de algo visceral, y no únicamente del intelecto. La intuición es la inspiración, y el intelecto o la mente solo la confirma. Atreverse a ser diferentes. Cuando hacemos caso a nuestra intuición, con frecuencia nos vemos comportándonos de un modo que las mentes condicionadas y encarceladas de las personas de nuestro alrededor no alcanzan a comprender. Tienen que racionalizar nuestras palabras y conductas y decir que estamos locos o que somos peligrosos. En realidad solo somos diferentes, solo vemos la realidad desde otro punto de vista. Es como la escena de la película El Club de los Poetas Muertos en la que Robin Williams dice a sus alumnos, que van a una escuela muy estricta. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba y cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo y todos necesitamos ser aceptados, pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien. Con una perfecta sincronía, justo antes de mi propio despertar, experimenté ciertas situaciones que me llevaron a decidir que si alguna vez volvían a estar en conflicto mi mente y mi intuición, mi cabeza y mi corazón, siempre haría caso a mi intuición. Desde entonces nunca he titubeado. Como pronto iba a descubrir, comprometerse a confiar en la propia intuición puede provocar grandes desafíos en un mundo que funciona con la cabeza y la mente. Mientras ocurren estas situaciones, la mente está gritando al corazón. Te lo dije. Mira lo que ocurre cuando no me escuchas. Aquí es donde la mayoría de las personas abandonan y vuelven a hacer caso a su cabeza. El experimento se ha terminado. Pero cuando uno permanece firme y confía en sus saberes intuitivos teniendo en cuenta todas las consecuencias que se puedan derivar, empieza a manifestarse una maravillosa transformación liberadora. La mente juzga los acontecimientos solo desde la perspectiva de su visión de la próxima curva del río, pero la intuición, conciencia, ve todo el río, desde su origen hasta su desembocadura en el mar. Sabe que aunque en ese punto las cosas parezcan funestas, solo un poco río abajo la experiencia le llevará a algún lugar realmente hermoso. A mí me ha pasado constantemente, y nunca me ha ocurrido más veces que al principio de aquellos años de la década de los 90. Algunas veces nos enfadamos y frustramos porque, para la mente, algo ha ido mal. Pero más tarde vemos que aquello que fue mal era en realidad perfecto a raíz de lo que surgió de allí, o del obsequio que os entregó la experiencia. Por ejemplo, utilizando la analogía del río, la corriente puede arrastrarnos hasta la orilla o provocar un agujero en nuestra canoa de manera que tengamos que detenernos. Tal vez estemos furiosos, maldigamos nuestra suerte y digamos ¿por qué yo? Sin embargo, aparece entonces un nativo, y nos dice que hemos tenido mucha suerte porque en la siguiente curva hay una gran cascada que sin duda nos habría matado. Cuando somos sensibles a nuestra intuición, ni siquiera necesitamos pistas como un barco agujereado. Simplemente sabemos que deberíamos ir a la orilla y no seguir adelante. El desafío consiste en leer las señales y los mensajes que la intuición y las experiencias nos brindan y actuar al respecto en lugar de dejar que decida la mente. No hay motivo para detenerse, diría la mente. No hay pruebas de que haya cascadas o rápidos en este río, y hasta que no vea las pruebas vamos a continuar y allí. Si uno se abre a la conciencia, la mente puede ser una aliada en lugar de una enemiga. Puede regresar a su lugar legítimo para servir a la experiencia de la conciencia y dejar de ser la dominante. A raíz de fiarme de mi intuición al margen de todo, mi mente de 5 sentidos ha sido capaz de observar lógicamente que, mientras que seguir a la intuición puede suponer grandes desafíos, la experiencia siempre resulta ser la adecuada desde una perspectiva más amplia.
Se da cuenta de que lo que parece ser una autodestrucción, al final resulta en consecuencias positivas, y eso ocurre a causa de la experiencia autodestructiva y no a pesar de ella. Con este descubrimiento, la cabeza y la intuición actúan con armonía, y se termina así la guerra entre lo que uno piensa y lo que siente, entre lo que cree y lo que sabe. Los dos se vuelven uno, y la persona sigue sus saberes intuitivos sin que su mente golpee simbólicamente con el puño en la mesa. La vida no se trata tanto de aprender como de desaprender, de desprogramarse. La conciencia, en su nivel superior, ya es omnisciente. Adquirir conciencia no es algo por lo que debamos esforzarnos. Es nuestro estado natural. Las personas se pasan tanto tiempo buscándola que nunca se detienen en encontrarla. Nosotros somos conciencia. No hay ninguna necesidad de buscarla. Lo que debemos hacer es destruir las barreras y los obstáculos ilusorios que bloquean nuestra conexión con lo que realmente somos y nos mantienen encerrados en la mente. La base sobre la que se erigen todos los obstáculos es el apego a la mente y la creencia de que eso es lo que somos. Si ponemos fin a esa adicción, a esa ilusión, la conciencia entrará a raudales sin que sea necesario hacer nada más. Podemos sumergir una pelota en el fondo de una cisterna de agua, pero en cuanto la dejamos ir, nos liberamos de la mente, asciende a la superficie en un instante. Tiene que hacerlo. Es su estado natural. No necesitamos destruir la mente. Tiene un rol importante que desempeñar, en realidad, crucial, porque es la interfaz, el sistema informático que permite a la conciencia experimentar este mundo de formas y cosas. Es la mente la que descodifica esta realidad en el paisaje físico que percibimos. Descodifica las palabras y el lenguaje. Y básicamente nos permite vivir dentro de la ilusión. Tener una mente brillante no es perjudicial siempre y cuando forme parte de nuestra percepción y no sea la reguladora de esta. En cuanto pensamos que somos la mente, tomamos contacto con el pegajoso mundo físico y garantizamos una conexión firme. Entonces nos convertimos en Ethel y en Charlie. Me niego a identificarme con estos personajes falsos. Yo no soy David Icke. Soy conciencia infinita, y David Icke es mi experiencia actual dentro de esta realidad física. Cuando haces esta distinción, el cambio interno que tiene lugar modificará tu vida para siempre.